Una vez que yo he generado un modelo lineal o otro tipo de modelo donde veo cuál es la significación de esos parámetros que definen matemáticamente el comportamiento de mi variable de interés, no debo quedarme ahí. Simplemente he definido la significación o la relevancia de ese comportamiento matemático. Pero ahora me queda cuantificar cuál es el impacto de cada uno de esos factores sobre la variabilidad de los datos. Es decir, cómo de fuerte es ese factor, esa variable, o qué efecto tiene sobre, o cómo hace variar, mejor dicho, esos datos en función o no de otras variables que pueden estar presentes. Esto lo voy a hacer mediante una técnica clásica de la estadística, que es el análisis de la varianza, el ANOVA, Analysis of Variance. Y es una técnica que simplemente establece un cociente entre la variabilidad atribuida a un factor o una variable independiente concreta frente a la variabilidad total. Y esto se hace pues estableciendo, una vez que tienes un modelo creado donde los puntos pasan por una recta y hay una diferencia entre los datos reales y el dato predicho por esa recta, esa varianza y ese error que se le puede atribuir a ese factor, pues va a tener un cierto peso, ¿no? Lo puedo comparar con la varianza total que define el modelo total, y ese cociente que tengo se le llama el estadístico F, por su creador, el estadístico Fisher, hace ya pues, prácticamente 100 años. De esta manera, cuando yo tengo ese cociente, puedo atribuirle una significación y un p-valor en los parámetros de la estadística clásica, y por tanto me va a decir la importancia o la significación real que tiene ese factor sobre mi variable respuesta. Es decir, vamos a pasar de los coeficientes del modelo matemático a analizar también cómo de bueno o de malo o cómo de importante es esa variable. Para hacer una ANOVA, simplemente tengo que acudir a una de las funciones clásicas de R, que es pues la función ANOVA, tal cual. Lo voy a llamar así mediante el pipe, y simplemente tengo que introducir mi objeto donde he generado mi modelo lineal en la función. Y aquí ya me va a sacar pues la respuesta. La puedo enriquecer un poco ya que tengo el paquete Pander creado. Si simplemente le hago Pander y tengo algo un poquito más visual. Y aquí ya me va a dar otro tipo de información y unos datos que son ligeramente diferentes frente a lo que nos decía el modelo que comentábamos antes, ¿no? Me va a decir para cada uno de los factores que incluyo en mi modelo, la concentración, el tratamiento, el origen y las interacciones, pues un estadístico F, como os comentaba, los errores a los cuales se le puede atribuir a ese parámetro en concreto dentro de mi modelo, y el p-valor, la probabilidad de que este cociente que yo estoy observando en función de unos grados de libertad sea probabilidad del azar o no. Todas las variables independientemente lo son, pesan mucho. La interacción ya no tanto. Antes sí que le veíamos que sí que tenía un peso, pero en lo que era la significación de la pendiente de esta interacción, pero ya no ocurre lo mismo, ¿no? En este caso tiene una significación entre 0.01 y 0.05. Normalmente estamos atribuyendo en estadística clásica como parámetro básico que algo es estadísticamente significativo cuando tiene valores por debajo de 0.01, medianamente exigente. Esto empezó cuando Fisher propuso este estadístico y esta aproximación, simplemente un valor de 0.05. Ahora lo hemos bajado y normalmente estamos hablando de valores mucho más exigentes, de 0.01, etcétera. Los que no tienen ningún lugar a dudas son estos valores que son tremendamente bajos, y por tanto estamos atribuyendo una causalidad a estos tres, factores por sí mismos, pero no a la interacción. ¿Qué ocurre? Que los datos son un poquito ambiguos, porque sí que vemos que tiene cierta influencia, que sí que influye para un origen, no para el otro, y por tanto a lo mejor no estamos seleccionando el mejor modelo. Aquí tenemos tratamiento, tenemos tipo y tenemos la interacción. La concentración la queremos dejar aparte, independiente, porque nos interesa mucho, ¿no? Lo que podemos hacer entonces es pedirle a R, mediante otra aproximación estadística, que nos diga qué modelo considera que es el mejor. Esto lo vamos a hacer con funciones como la A y C o la función B y C, que se corresponden a
al criterio de ACAIC, el criterio de información de ACAIC, ACAIC Information Criteria, o el Bayesian Information Criteria si hablamos del BIC. Son funciones que se escriben así, AIC o BIC, y simplemente tenemos que meter el modelo dentro que estamos utilizando, ¿no? LM02, LM02. Y por tanto, pues me va a sacar pues, dos valores. En sí mismo no tienen información alguna, porque no lo estamos comparando con nada. Yo puedo hacer, por ejemplo, un segundo modelo, LMCO2B, que le voy a llamar, pues, exactamente igual, solo que aquí me voy a obviar el tratamiento y el origen de manera individual y solo voy a incorporar la interacción. Lo que hace el criterio de ACAIC o el criterio bayesiano, voy a usar el like aquí, es ponderar cómo de informativo es un modelo en función de lo complejo que es decir, el número de variables y el número de interacciones que incorpore. Cuanto más bajo es la puntuación que se calcula, mejor es el modelo, ¿no? Por tanto, vamos a ver qué me ocurre aquí. Genero este modelo, ya lo había generado, y ahora lo introduzco en el programa. Aquí me sale pues 546.201. No es más informativo un modelo que otro. Si los comparamos, pues los valores son idénticos. Voy a hacer un tercer modelo que le voy a llamar pues el C, donde voy a obviar la interacción. En general, si veo que la interacción no me resta información, pero he quitado los otros dos, bueno, algo me está diciendo que la interacción sigue siendo importante, ¿no? Vamos a ver qué ocurre si hago esto. Y en este caso, en el valor del último modelo pues, que he creado, el C, me sale ya un valor de 550.6198. He perdido algo de información de ese modelo y por tanto es algo peor. Lo que no voy a hacer, sobre todo cuando tengo más variables, es estar combinando o probando unas cosas u otras. Para eso existe un programa que se llama MAS, que me va a permitir, si lo cargo, hacer una selección automática de estos modelos. Este paquete tiene una función que se llama step-AIC, que me va a ir generando, me va a ir probando hacia un lado o hacia otro, donde diferentes combinaciones hasta establecer cuál es la más adecuada, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es meterle el modelo completo donde yo he incorporado tanto todos los factores como la interacción entre los factores que podrían estar interactuando, tampoco me voy a complicar más, y le voy a pedir, que en este caso pues es el LMCO2 a secas, le voy a decir pues, que me saque algo de información por pantalla y le voy a decir con el argumento both que me saque, que pruebe en ambas direcciones, quitando y poniendo complejidad al modelo a partir de lo que hace. Una vez que yo tengo esto, empieza con un AIC de 305 con para acabar en el modelo más complejo, partiendo del modelo más complejo, y me saca los resultados. Al final, resulta que el modelo que puede ser más adecuado en cuanto a la información es efectivamente donde se incorpora el tratamiento frente a la concentración, frente al origen, perdón, y la concentración. De esta manera, pues, porque si no incorporamos ninguno de los factores, va a tener un AIC de 305. Si simplemente y haríamos un modelo nulo donde el único elemento es la pendiente. Pero si añadimos el tratamiento frente al tipo, vamos a tener un factor de 310, mucho más sencillo.
si obviamos la concentración. Si aún así queremos mantener la concentración, este sería nuestro modelo más adecuado. Finalmente, queda la consideración que hacíamos al principio. No estamos hablando de modelos lineales. Estamos hablando de modelos que tienen otro tipo de respuestas y que, por tanto, la curva es de otra manera. Ya no nos sirve ese modelo lineal que traza una recta y que describe el comportamiento mediante una recta. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora con esa asunción es completamente erróneo. Hay muchas aproximaciones. Están los modelos aditivos generalizados que se incorporan en otros paquetes, aproximaciones donde a lo mejor podemos añadir coeficientes elevados al cuadrado, al cubo, es decir, modelos cuadráticos, pero lo que vamos a hacer aquí es recurrir a R básico para no complicarlo mucho, mediante la función LOES, que es la que precisamente nos aplicaba este tipo de curvas suavizadas, ¿no? Sin entrar a consideraciones estadísticas de cómo se generan estas curvas, simplemente para concluir esta parte, comentar que con la función LOES podemos también sacar una fórmula del modelo donde yo le puedo decir que en función de la concentración me diga, que es la otra variable cuantitativa, y especificándole que estas variables provienen del dataset data CO2, pues el modelo. Para no complicarme mucho, simplemente pues le voy a pedir un resumen, y para que me lo haga de una manera visualmente algo más estética, lo voy a hacer por Pander. Una vez que yo tengo esto, pues me va a sacar efectivamente una serie de tablas que no me interesan demasiado, porque son parámetros bastante más avanzados. En general, bueno, pues la curva con Pander no parece que sirva de mucho, no incorpora bien, pero si quito Pander y le pido el resumen tal cual, pues efectivamente me va a dar una serie de datos diferentes, ¿no? Pero que requieren pues pues otros conocimientos matemáticos, pero que quizás os puede abrir las puertas a considerar usar otro tipo de curvas de respuesta, otro tipo de cosas, ¿no?